para contigo, para que pudiéramos ser redimidos en el nombre de Jesús. Señor, permite que tu palabra en esta hora corra, buen Dios, y sea glorificada. Que nuestro entendimiento, que nuestros corazones puedan ser abiertos, puedan ser, Señor, levantados. Podamos, mi buen Dios, llegar, Señor, a conocerte cada día más y más. En el nombre de Jesús. Amén. Amados, ¿pueden tomar sus asientos? No vamos a dejarlos de pie. Vamos a estar compartiendo la enseñanza para este día, que lleva como título Después de 3 noches y 3 días. ¿Cómo se llama la enseñanza que nos ocupa hoy? Después de 3 noches y 3 días. Vamos a leer, busquemos el libro de Hechos, capítulo 13. Vamos a ver el capítulo 13 del verso 26 al 37. Hechos, capítulo 13, versos 26 al 37. Y luego vamos a leer Lucas 24, 21. Cuando todos lo tengan, pueden decir un fuerte gloria a Dios. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos. Y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Vamos a Lucas capítulo 24, verso 21. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el 3er día que esto ha acontecido. Esto lo dijeron Cleofas y el otro hermano que iban camino a Emaús. Amados, a lo largo de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, se presenta reiteradamente el concepto del 3er día. El número 3, entendamos, es un símbolo. Entendamos que es un símbolo, porque muchas veces se predica que sí, el número tal, el número no. Estamos hablando de simbologías, de cosas que Dios hace para que nosotros entendamos una verdad. Entonces el número 3 es un símbolo de perfección, de algo que está completo y de algo que es
pleno. Se usa para señalar que un proceso está completo o que algo importante está a punto de suceder. En el relato de Génesis, capítulo 1, del verso 9 al 13, podemos observar que al tercer día Dios llevó a cabo la separación de las aguas ubicadas bajo los cielos de aquellas que se encontraban sobre los cielos, permitiendo así la aparición de la tierra seca. Y al aparecer la tierra seca, dijo Dios que se produjera hierba, es decir, vida. Al tercer día. 3 días después, Dios crea a los seres vivos de todo género terrestres y la obra cumbre al hombre, a su imagen y a su semejanza, vida. Más adelante el texto bíblico indica en Génesis capítulo 22, verso 4, cuando nos vamos al patriarca Abraham, que es el padre de la fe. Dice que cuando él fue probado con su hijo Isaac, que es un tipo del sacrificio de Cristo, dice que al tercer día Abraham levantó sus ojos y vio el lugar desde lejos, el lugar donde tenía que ofrecer el sacrificio que Dios le había pedido a su único hijo Isaac. Abraham demostró fe, una fe increíble al confiar en Dios durante esos 3 días, hermanos. 3 días en los que Abraham iba meditando en lo que él iba a hacer, que Dios le había pedido. 3 días de proceso. 3 días en que él iba andando, pensando y confiando en que Dios iba a proveer, que Dios iba a ser capaz aún de levantarle a su hijo de la muerte, porque ese hijo tenía una promesa. Porque de esa simiente Dios le dijo que iba a multiplicarla y que iba a ser innumerable. Así que él creía durante esos 3 días que Dios iba a hacer algo, que iba a dar vida. Así que antes de llegar a ese lugar, él tomó 3 días cuando vio el lugar donde él tenía que ofrecer a Isaac. Vemos en Éxodo capítulo 19, verso 11, que Dios le dice a Moisés: y prepárase para el tercer día, porque al tercer día Jehová descenderá ante los ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Aquí los israelitas estaban preparándose para recibir la ley de Dios. Como vemos, 3 días. 3 días de preparación, 3 días en los que Dios iba a hacer algo especial. Jonás. ¿Cuán ejemplo? Hasta nuestros niños se saben la historia de Jonás y el gran pez. Dice Jonás 1:17. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. En la Biblia el número 3 también tiene un valor simbólico. Puedes representar un tiempo de prueba, preparación o transformación, que no necesariamente debe ser un periodo de horas y días exacto de 3, sino que es un cumplimiento espiritual. En el caso de nuestro Señor Jesucristo, el día que nosotros conmemoramos hoy, recordamos la resurrección, no fue algo simbólico. Que Él estuviese 3 días y 3 noches no fue simbólico, fue literal. Porque así estaba declarado en las profecías. Y así el mismo Jesús lo dijo. Y nosotros tenemos que tener claridad porque la palabra de Dios en el Antiguo Testamento indicaba que esto debía ser así. Jesús dijo, primero lo que dice el salmista, en el Salmo 16:10, dice: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Oseas 6:2 dice:
nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. En boca de Jesús Él dice: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Tres días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. 3 días y 3 noches. Tenemos que tener claridad. Dios es un Dios exacto. Dios lo que dice lo cumple. Jesús no miente. Dios no es hijo de hombre para arrepentirse ni para mentir. Él dijo y Él hará. Y si la palabra de Dios dice que Él tenía que estar 3 días y 3 noches, eso tenía que cumplirse. Nosotros vemos en la cuenta de los días, para nosotros empieza a la medianoche. A las 12 de la noche decimos la hora 0 y empieza a correr un día completo. Para el contexto hebreo, el día empieza a las 6 de la tarde de hoy y a las 6 de la tarde de mañana es un día. Vamos a verlo empezando en Génesis. Vámonos a Génesis capítulo 1, porque tenemos que tener claridad de los conceptos. Cuando nosotros no tenemos claridad de los conceptos, entonces inventamos cosas. Y nosotros tenemos que ser precisos, porque nuestro Dios es preciso y nuestro Dios nos ha suplido de la suficiente información para que andemos en certeza. Porque nosotros venimos de un contexto católico en que han tergiversado las cosas y entonces la gente que de repente tira matemática nos dice: hey, eso como usted lo están celebrando, esa matemática no es, entonces significa que Jesús no tuvo 3 días en el sepulcro. Y lo echan por tierra, entonces queda uno cancaneando, hermano, y no podemos cancanear, no podemos tener dudas. Jesús dijo que Él iba a estar 3 días y 3 noches como Jonás en el gran pez, en el sepulcro, y eso es verdad, porque Jesús no miente. Partamos de esa premisa y partamos de por qué ellos tenían un concepto. Dice en Génesis 1:5: y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Miren que no empieza diciendo y fue la mañana y la noche un día. No, empezó, fue la tarde y la mañana un día. Entonces el conteo de ellos para el inicio del día, para contar un día, ellos lo hacen de la tarde a la mañana. De 6 de la tarde a 6 de la tarde del día siguiente. Completas las 24 horas. Sí tiene 24 horas el día, pero no lo vemos, no lo ven ellos el contexto, porque tenemos que tener claro el contexto de lo que está escrito para entenderlo. Comúnmente nosotros decimos que el Viernes Santo fue la crucifixión de Jesús, tradicionalmente. Pero si tiramos matemática y nos olvidamos de llamarle lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, vayámonos al hecho natural del día y la noche. ¿Cuántos días y cuántas noches pasan desde el Viernes Santo hasta el domingo de resurrección? ¿Pasan 3 días, 3 periodos de luz y 3 periodos de noche? Pues no, no es así. Es la realidad, es la realidad. Entonces tenemos que volver a una realidad. No lo llamemos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, porque son nombres que se le han dado de acuerdo al orden occidental. Es que esto tiene mucha historia, hermanos, que nosotros debemos indagar.
El calendario gregoriano es un calendario occidental. Pero la Biblia lleva un registro que es con la cultura y todo lo que Dios le dio al pueblo de Israel. Por ende, nosotros tenemos que estudiar la palabra de Dios como Él dejó todo establecido. Jesús dijo que le pasó 3 días y 3 noches. Y eso fue realidad. Si nosotros leemos la narrativa bíblica en los evangelios sinópticos, de todo ese proceso en que Jesús estuvo en Getsemaní, en que fue capturado, en que fue flagelado, en que fue crucificado. Todo fue preciso. Lo que sucede es que se estaba dando la fiesta de la Pascua, el Pesaj. Y entonces esta fiesta, si nosotros nos vamos a Éxodo, si nosotros nos vamos a Levítico, nos describen cómo se da. Pero la Biblia nos dice en la narrativa que se estaban preparando para una fiesta solemne. Así que no tan solamente era el sábado, día de reposo semanal, sino que había una fiesta adicional, la fiesta de los panes sin levadura. Nosotros vemos que Jesús fue crucificado. Él pasó 6 horas crucificado. 6 horas. Pero antes de eso Él fue flagelado terriblemente. Fue una forma de tortura de los romanos increíble. Totalmente perversa. Una forma inhumana que tenía el Imperio Romano de dar ejemplo para que tú vieras y te abstuvieras de delinquir. Y Jesús fue maltratado más allá. Él, desde Getsemaní, que estaba en agonía, pero tenemos que entender que su agonía era porque Él estaba en una lucha. Él estaba orando, Él estaba en presión. Era un momento crucial en que Él oraba al Padre por toda la copa que Él se tenía que beber. La copa de la ira por el pecado de todo el mundo. Por el pecado que no nos podamos imaginar, Él tenía que llevar ese precio. Y sabemos que oró 3 veces. Y nos gusta porque Lucas, que es médico, que fue médico, describió una situación que se da medicinalmente cuando una persona está bajo tanta presión, que su sudor eran como grandes gotas de sangre, porque hay una ruptura capilar. Nosotros tenemos que entender la pasión de Cristo. Nosotros tenemos que entender el sacrificio. Nosotros tenemos que entender que en lugar de Él teníamos que estar nosotros y que no éramos aptos para pagar el precio, que no éramos dignos de poder pagar el rescate. Pero Él, siendo Dios, se ofreció y fue obediente. A Él no lo mataron porque sí, ni lo atraparon. Él se entregó. Porque cuando Él terminó de orar, si fuese otro hubiera dicho, vámonos huyendo, porque ahí vienen. Él dice, pónganse de pie, ahí vienen. Él se entregó por ti y por mí. Él se entregó en obediencia al Padre. Y es algo que tenemos que tener claro. Él dio su vida. Él puso su vida. Él lo hizo voluntariamente. Él sabía que Él tenía que pasar por ello, pero lo hizo en obediencia y amor. A Él no lo agarraron y lo mataron porque a ellos les dio la gana. Él ofreció su vida. Y tenemos que tenerlo claro, porque cuando ustedes ven las procesiones, ustedes ven que todo el mundo anda llorando. ¡Ay, qué pobrecito! ¡Ay! Y la gente llorando. No entendemos el sacrificio. No entendemos la ofrenda. No entendemos la redención. No es para estar dándonos golpes de pecho. No es para estar viendo una estatua. Y yo no sabía hasta estos días que habían tantos
Cristos para ellos y tantas hermandades y tantas cosas. No me lo sabía. Pero ahora hemos visto cómo se lleva a la gente en el error, cómo se confunde la fe, cómo se predica a otro Cristo. Y Jesús nos advirtió que en esta época teníamos que cuidarnos del engaño. El engaño es lo que está operando en esta época y Dios quiere que tengamos claridad. Porque a cualquiera de nosotros nos puede agarrar un incrédulo, un ateo, y nos va a decir, eso es mentira de que Jesús estuvo 3 días y 3 noches en la tumba. La matemática no me sale. Y nosotros quedamos cancaneando, hermanos. De verdad, yo cancaneé por muchos años. Yo no, porque es que es así, viernes, sábado, domingo. La gente me decía, no, es que no da. Entonces Jesús no miente. Así que yo me puse a estudiar y me puse a buscar y me puse a rebuscar, y el texto sagrado te lo dice. Jesús dijo, yo voy a estar en el sepulcro jueves, viernes. No, él no dijo jueves, viernes, sábado. Él no habló de nombre de días. Él habló de un hecho que era fácil para cualquiera de nosotros entender. Él dijo, yo voy a estar como el profeta Jonás, 3 días y 3 noches. Cualquiera puede entender ese concepto. Cualquier niño te puede decir que ahora es de día y que ahora es de noche. Y él lo dijo claramente. Y sí pasaron 3 días y 3 noches. Si uno ve la fiesta de la Pascua, que se celebra el primer día, a los 14 días del primer mes, que es el de Nisan, y uno ve el día de los panes sin levadura. Si nosotros leemos, Jesús murió a las 3 de la tarde, y antes de que se acabara ese día, porque estaban a prisa para enterrarlo, José de Arimatea, Nicodemo, ellos estaban apurados. ¿Por qué? Porque venía el día de reposo solemne, y ese día empieza a las 6 de la tarde. Así que Jesús murió a las 3, miren la rapidez de esto, y ellos fueron donde Pilato, pidieron el cuerpo, lo bajaron, lo envolvieron en lienzos, y vimos que ellos llevaban una preparación con 100 libras de mirra para ungirlo, porque esa era la costumbre de los judíos. Lo metieron en un sepulcro que fue cavado en una cueva de roca que era nueva. Era propiedad de José, él era rico. Hasta allí se estaba cumpliendo la palabra del Señor, que con los ricos fue en su sepultura. Jesús no tenía en ese sepulcro ningún otro cadáver alrededor de él, era él solo. Además de eso, de que lo envolvieron en lienzos, pusieron una gran roca en la puerta, en la boca de la cueva. Yo estudiaba y entendía, trataba de entender el cuidado que tuvo que darse al cuerpo de Jesús para al tercer día que fuera levantado. Yo decía, Señor, ¿cómo es posible? Además de la preservación del mismo Dios cuidando el cuerpo, ¿qué más hizo el Señor para que el cuerpo fuera cuidado? Jesucristo, tenemos que estar claros que Él sufrió una gran deshidratación por la pérdida excesiva de sangre. Él no nada más perdió sangre colgado en la cruz. Él venía perdiendo sangre desde que lo habían lacerado y maltratado allá en el pretorio. Él ya venía perdiendo sangre, venía debilitándose. Lo cuelgan en la cruz. No exactamente se clavaba aquí en la palma, sino aquí en el espacio de la muñeca, porque era un lugar que podía sostener el peso. También vemos que la palabra se cumple cuando dicen que a él no le quebraron las piernas. Pero ¿por qué los romanos quebraban y rompían las piernas? Porque sucedía que el acto de la crucifixión te impedía la respiración. ¿Y qué hacía el crucificado? Se trataba de impulsar arriba para coger aire. Así que ellos rompían las piernas para que se acelerara la muerte del que estaba crucificado.
Pero a Jesús no le rompieron las piernas, porque él sí murió. Ellos, ¿qué hicieron? Nada más para comprobar, atravesaron su costado. Médicamente se cree que perforaron el pulmón y alguna parte del corazón y salió agua y sangre por la descripción que se hace en los evangelios. Así que claramente, si estudiamos el caso de Jesús, él estaba muerto. Y es bien importante para nosotros entender que él murió. Pero también entender que al tercer día él resucitó. Que no es mentira, que no es una fábula, que no es un engaño, que es verdad y es preciso y que Dios cumplió todo al pie de la letra. Jesús cumplió la ley. Jesús cumplió lo que dicen los salmos. Jesús cumplió lo que decían los profetas. Jesús resucitó al tercer día. Proceso completo. Salvación completa. Expiación completa. No a medias. No un día y medio. No 2 días. 3 días y 3 noches. 3 días y 3 noches. Completo. No a medias. Nuestro Señor no hace nada a medias. No hace nada incompleto. Al tercer día se dio el cumplimiento de una promesa. Las misericordias firmes a David. Pero el apóstol Pablo nos dice claramente, David en su tiempo sirvió al Señor conforme a lo que Dios le había establecido. Pero David murió. David fue reunido con sus padres y David vio corrupción. David vio corrupción. Jesús no vio corrupción. No iba a permitir el Señor que el Hijo viera corrupción. Su cuerpo no llegó a corrupción. Los líderes judíos hicieron un favor. Con tanto cuidado para decir de que no se lo fueran a robar los apóstoles. Esa tumba de José de Arimatea era en una roca que se cavó. O sea que no tenía la puerta número 2 ni la puerta número 3 para que se metiera alguien y se colara y sacara el cuerpo. Era una sola entrada y tenía una gran roca y mandaron unos guardias para que se pusieran enfrente y lo sellaron. Que si se rompía el sello, se sabía que alguien había abierto. O sea que mejor todavía. Toda la preservación, todo lo que ellos hacían para dañar era para bien. El cuerpo estaba custodiado. Dice la ciencia médica y entendemos cuando una persona muere, un pariente. Hoy día tenemos las morgues, lugares que con frío conservan el cuerpo para evitar desacelerar el proceso natural de corrupción de un cuerpo, que es la putrefacción. El cuerpo se pudre, se empieza a corromper porque se da un proceso, una fase inicial en la que los glóbulos rojos empiezan unas bacterias que están en el hígado a corromper esto y a producir, y entonces se empiezan a producir unas manchas verdes que vienen desde el abdomen. Ese es el indicio de que empieza la putrefacción, la corrupción del cuerpo. El proceso se puede acelerar o desacelerar de acuerdo a las condiciones climáticas si el cuerpo se deja así. Pero se tenía por costumbre entre los hebreos que tú enterrabas inmediatamente. Jesús fue enterrado inmediatamente. Si esto se da rápidamente por una acción sobre la sangre, tenemos que entender que Jesús había perdido bastante sangre y estaba deshidratado. ¿Cuántos recordamos que él dijo, tengo sed? Hermanos, esta narrativa y todos los detalles es para que nuestra fe esté cimentada en hechos reales, verídicos y comprobables. Nuestra fe no es de mentira. Nuestra fe no es una ilusión. Nuestra fe está
cimentada en hechos reales, en un Dios verdadero, en un Dios que no engaña, en un Dios que no miente, en un Dios que cumple. Nosotros no tenemos fe en fantasías. Nosotros no tenemos fe en cosas que no son comprobables. Nosotros tenemos fe en un Dios que dijo que iba a redimirnos, que iba a morir, pero que al tercer día se levantaba. Y al tercer día se levantó. Un Dios que pagó el precio. Jesús pagó el precio por ti y por mí. Satisfizo la paga por la deuda que nosotros teníamos, que éramos incapaces de pagar. Jesús la pagó. Y Jesús quiere que entendamos que de verdad su cuerpo fue guardado por el Padre. Tuvieron valor y tenían el poder adquisitivo. Era necesario que un discípulo entonara y cumpliera la palabra de Dios de que él iba a estar sepultado con los ricos, porque estaba en el sepulcro de un hombre rico. Y se cumple. Detalles, hermanos, todo está. Tú vas a los profetas y está escrito en Isaías. Tú vas a los salmos y te los dice. Y llegas al Nuevo Testamento y te lo ratifica. Nuestra fe está basada en un Dios que lo que dice lo cumple, que no engaña, que no miente. Es preciso, hermanos, que nosotros con diligencia inquiramos en la palabra de Dios y procuremos vivir con certidumbre de fe. Si no tenemos certidumbre de fe, cuando llegan las pruebas y cuando llega la gente detractora, no tenemos esa confianza, titubeamos y tambaleamos porque no tenemos certidumbre. Y cualquier brisita nos quiere tumbar nuestra fe. Pero Jesús pasó 3 noches y 3 días y resucitó en el tercer día, como lo dijo y como lo decía la Escritura. Que nadie nos engañe. ¿Cómo se llamaban los días? Yo no sé. Si yo era analfabeto, no importa. Pero yo sí sé una cosa, que ahora es de día y que después de noche, y que después es de día y que después de noche, y que después un tercer día, y oye, Jesús resucitó como él dijo. No tengo que saber cómo se llama el día, 3 periodos de luz y 3 periodos nocturnos. 3 días y 3 noches. El evangelio es fácil, hermanos. El evangelio es sencillo. Nosotros lo complicamos. Jesús habla claro, pero nosotros queremos complicar el asunto. Él fue claro. 3 días, 3 noches. Importante. ¿Qué hacían los discípulos en ese periodo de 3 días y 3 noches? Vamos a ver en el evangelio de Lucas. El doctor Lucas, en el capítulo 24, verso 21. Esto es camino a Emaús. 2 discípulos que iban ese mismo día que ya las mujeres habían visto a los ángeles, habían visto al Señor resucitado, y le fueron a decir a los discípulos. Ese mismo día iban 2 discípulos camino a Emaús. Y lo que ellos dicen, es importante acercarse a ellos y escucharlos hablar. Y entre todas las cosas que ellos hablaban, nos dice cuál era la condición de su corazón, cuál era la condición de su ánimo durante este periodo de espera. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Pero ese pero significa mucho. Pero nosotros esperábamos, hablándoles al mismo Jesús, diciéndole: tú eres forastero y tú no sabes todo lo que ha sucedido en estos días en Jerusalén. ¿Cómo que tú no sabes?
Y hablaron de Jesús, que lo crucificaron y esto y aquello, los gobernadores por mano de los romanos. Y ellos dicen lo que había en su corazón. ¿Cuántas veces nosotros en nuestro proceso de 3 días simbólicos, que pueden ser 3 años, 3 meses, no sé cuánto tiempo puede ser, un día, una semana, no sabemos el tiempo de un proceso en el que estemos atravesando, nosotros podemos decir, pero yo esperaba tal cosa y ya ha pasado tal tiempo. Y ellos dicen, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Esto es la tristeza que ellos decían. Y ellos dicen, y ahora, además de todo esto, para mal de más males, para colmo, hoy es ya el 3er día que esto ha acontecido. Miren el testimonio de ellos, ya hoy es el 3er día. Ese testimonio de gente que creía en Jesús, pero que estaban tristes porque ellos esperaban que Él fuera el que iba a libertar a Israel, pero lo mataron, lo crucificaron. Y ellos dicen que para colmo, ya hoy son 3 días que pasó eso. Ya pasaron 3 días. O sea, si ellos recordaban que Jesús dijo que al 3er día resucitaba, ellos dicen, ya sobre esto de que lo mataron, ya van 3 días. ¿Cuántas veces nosotros estamos atravesando una situación, una prueba en nuestras vidas y decimos, ya ha pasado bastante tiempo, Señor? Ya ha pasado bastante tiempo, Dios. Pero no sabemos que Dios está obrando, que el cuerpo ha sido guardado para no ver corrupción, que Dios está obrando allí en el vientre de la tierra, que Dios está moviéndose, que Dios ya resucitó a Jesucristo, que Él ya se levantó, que ya tu problema ha sido resuelto, que ya el enemigo ha sido derrotado. Pero tú dices, Señor, ya ha pasado tanto tiempo y yo no veo, y yo no sé, y yo estoy triste. Y ellos dicen, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, porque estamos hablando de gente que le seguía, estamos hablando de discípulos, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? ¿No era necesario? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las escrituras lo que decían de él. Entonces, cuando ellos iban para la aldea de Emaús, él hizo como que seguía de largo, ellos lo invitaron y cuando él entró y partió el pan, el entendimiento de ellos fue abierto. Entonces les reconocieron. Jesús tenía una forma particular en el que Él se relacionaba con sus discípulos. Jesús tiene una forma particular en el que Él trata contigo. Jesús tiene una forma particular en el que Él te habla. Jesús tiene una forma particular y Él te dice, no vas a quedar postrado porque si yo vivo, tú vives. Si yo vencí, tú eres más que vencedor. El 3er día tipifica día de cumplimiento de la promesa. El 3er día, después de 3 días y 3 noches, Dios dice, he cumplido la promesa. Las misericordias firmes a David. No teman, yo cumplí. Al 3er día se revela la misericordia de Dios. Al 3er día hay garantía de incorruptibilidad. Como cantábamos y decíamos, ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde está sepulcro tu victoria?
hay garantía de que va a llegar un día en el que seremos levantados y seremos transformados y seremos tal cual Él es, y ya no veremos más corrupción, ya no habrá más muerte, ya no habrá más llanto, porque Él venció, porque Él se levantó. Nosotros también seremos levantados. Estos 3 días es un anuncio de perdón de pecados. Estos 3 días son significativos. Jesús nos dice: te voy a levantar en este tiempo y en la eternidad. Porque Él dijo en el día de la gran fiesta: el que tenga sed, venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. Si yo tengo ríos de agua viva en mi ser, yo tengo vida hoy y tengo vida por la eternidad. Y la muerte solamente es un paso, pero yo tengo vida hoy, yo tengo sello hoy y yo la tengo por la eternidad. Al tercer día es mi garantía, es tu garantía. Jesús te dice: eres más que vencedor porque yo vencí. Jesús te dice: yo te perdono porque yo pagué el precio y vencí. Jesús te dice: porque yo vivo, tú también vivirás. Eres limpio, eres santo. Yo cumplí todo a la perfección por ti. Nosotros tenemos que vivir a la altura. Con Cristo estoy yo juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Jesús no murió a medias, ni resucitó a medias. Él murió y resucitó y ascendió a los cielos y está a la diestra del Padre. No es posible que nosotros vivamos medios muertos, medios crucificados y medios vivos. Eso no existe. ¿Eres o no eres? ¿Soy o no soy? No es posible que el creyente viva en derrota. No es posible que el creyente viva y se regocije en el pecado. No es posible que alguien que murió y resucitó en Cristo ande en la vida vieja. No es posible, no es congruente, no es lógico, no tiene sentido alguno. No tiene sentido alguno que los que hemos gustado los bienes celestiales vivamos como aquellos que no tienen a Cristo. Si Jesús murió y resucitó, y nosotros estamos juntamente con Cristo crucificados y resucitamos con Él, tenemos que vivir en novedad de vida. Tenemos que andar en santidad. Tenemos que andar en pos de Él, olvidando lo que quedó atrás y extendiéndonos a lo que está por delante, al premio del supremo llamamiento de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. La resurrección que nosotros celebramos el día de hoy, lo que festejamos y conmemoramos el día de hoy, es un hecho verídico, es un hecho real, sustentable. Si para el hombre es difícil creer que alguien haya resucitado, Jesús cumplió cada palabra que dijo y cada cosa que estaba escrita de Él. Y cumplió que Él pasó 3 noches y 3 días. Y en el tercer día Él resucitó. Él resucitó. Él resucitó. No tenemos por qué vivir en derrota. No tenemos por qué no buscar agradar al Padre. Venía al templo y escuchaba de una actividad que se va a hacer en una iglesia. Y a veces los títulos que nosotros les ponemos a las actividades y a las cosas que hacemos, a veces me dan como desánimo. Porque nosotros, en vez de poner los ojos en Jesús, hablamos de qué? En mi realidad. ¿Por qué no somos perfectos? Yo dije,
¿Cuál es el ánimo? ¿Cuál es la esperanza en eso? O sea, ¿cuál es mi realidad? Yo no sé si tu realidad es vivir en el pecado. Mi realidad es de que Jesús murió y resucitó y que yo juntamente con Él morí y resucité con Él y que tengo vida nueva. Yo no tengo por qué estar pensando en lo que quedó atrás. Yo no tengo por qué estar pensando en la derrota. Yo tengo que estar pensando en que yo me extiendo hacia adelante, hacia Jesucristo, para vivir la vida que Él propició para mí. Yo soy templo del Espíritu Santo. ¿Qué hago yo mirando hacia atrás? ¿Qué yo hago mirando a la realidad? Si mi realidad es que soy más que vencedor. Si mi realidad es que soy santo porque Jesús me santifica. Mi realidad es otra. Pero nos conformamos a decir, es que yo no soy perfecto, así que como yo no soy perfecto, por eso, hermanos, que ustedes van a ver en mí tal cosa. Hermanos, oigámonos un rato. Nosotros empezamos a hablar y a desdecir lo que Jesús dijo de nosotros. Desdecimos lo que Jesús dijo. Él dijo que somos santos. Y nosotros, bueno, es que tú sabes, ¿no? Que yo tengo debilidades. Jesús dijo que somos santos. Jesús dijo que somos justos. Jesús dijo que somos hijos, herederos, coherederos. Porque yo tengo que estar pensando en que, no, hombre, que yo, tú sabes que yo soy humana. Y tú sabes que yo me equivoco. Hijitos, si hubierais pecado, abogado tenéis para con el Padre a Jesucristo. O sea, no te quedes allí. Levántate y extiéndete, porque yo morí por ti, resucité por ti. Yo no te dejé para que te quedaras allí. Lo que pasa es que hoy se nos predica un evangelio de autorrealización y por eso es que fallamos, porque estamos confiando en nosotros y nosotros no somos Dios. Y si tu fe y si tu esperanza está puesta en tu intelecto, en tu fuerza, en tu habilidad, entonces sí que estás mal. Entonces sí que vive tu realidad. Vive tu realidad, porque tu realidad es que tú no estás con Cristo. Tu realidad es que tú eres tu Dios. Pero todo aquel que su realidad es que ya murió y que vive para Cristo, él sabe que el Espíritu Santo lo santifica. Él sabe que el Espíritu Santo lo guía a toda verdad. Él sabe que el Señor lo limpia. Él sabe que el Señor le enseña. Él sabe que el Señor lo levanta. Él sabe que el Señor forma a Jesucristo en él. Esa es mi realidad. Esa es tu realidad. No hay por qué conformarse con menos, porque los 3 días se pagaron. Jesús resucitó. Los 3 días pasaron y se completó el proceso de redención. Porque no fue nada más que cuando Jesús dijo, tetelestai, vino la otra parte que fue que lo levantó de entre los muertos, como dice la palabra, después de 3 noches y 3 días. El Señor se levantó, el Señor resucitó y el Señor quiere que nosotros vivamos bajo esa nueva vida. Que este no sea un domingo más de resurrección en el que nos alegramos, cantamos cánticos y decimos Jesús resucitó por mí, para que vivamos en vida nueva, para que no estemos poniendo excusa. Él lo hizo completo, no hay por qué poner excusa y decir que yo no puedo. Bueno, cierto es decir que yo no puedo, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo no puedo, pero lo puedo todo en Cristo que me fortalece. Eso es lo que tenemos que entender. Tenemos que salir del yo-yo y del tutú. Tú sabes que en ballet hay una faldita que se llama tutú. Yo llamo a un pocotón de predicadores que andan nada más de tutú. Tú puedes. Tú eres alguien importante y tú y es el tutú. O si no, se transforma en el juego del yo-yo. Yo-yo, 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 yo-yo. Y estamos haciendo que una generación
se vaya al infierno con los ojos abiertos, creyendo en un falso evangelio de autosuperación. El que murió en la cruz se llama Jesucristo. El que resucitó se llama Jesucristo. Y el que nos da vida nueva se llama Jesucristo. No eres tú ni soy yo. Así que ese juego rompamos con ese círculo y ese ciclo. Y cada vez que oigamos a un predicador que se la pasa en yoyo, eso no te alimenta, ni te beneficia, ni te sirve. Busca a alguien, escucha a alguien que te hable la palabra de Dios y que Cristo sea el centro. Jesús es el centro. Y yo vivo en victoria porque Jesús ganó la batalla por mí. Porque Jesús cumplió todo. Sin resurrección no hay fe. Sin resurrección no hay esperanza. Como decía el apóstol Pablo y lo repetía nuestro pastor, somos los más dignos de conmiseración. Ustedes se imaginan qué sería esta fe sin resurrección. ¿Cómo podríamos nosotros estar en vida nueva sin resurrección? Sin el poder de la resurrección. ¿Qué esperanza tendríamos de vida eterna sin la resurrección? Porque Él vive, nosotros también vivimos. Hermanos, yo no sé ustedes, pero de mi interior corren ríos de agua de vida. Gloria a Dios. Y yo tengo vida eterna, pero la tengo desde ya. A pesar de que no haya mucha plata en el bolsillo, ese no es el termómetro para saber si tú estás en vida. Tener una casa lujosa y tener carros y tener bienes materiales no es el termómetro. El termómetro es Cristo. El termómetro es Cristo. Y como Él anduvo, nosotros tenemos que andar. Él cumplió el proceso. Él cumplió la palabra. Él cumplió la promesa. Y espera que nosotros abracemos, vivamos con lo que Él ganó por nosotros. Él lo ganó por nosotros. Es como que dice, ten, aquí está. Y nosotros nos rehusemos a aceptar eso que Él nos ha dado. Pongámonos de pie, amados. Jesús resucitó y era una promesa. Era una promesa, entendamos, era una promesa cumplida. Se cumplió la promesa. Las misericordias firmes a David. Que él no haya visto corrupción. Gloria a Dios, porque nuestro héroe, nuestro campeón, ni los gusanos ni nada pudo meterse con Jesucristo. Nada ni nadie pudo meterse con nuestro campeón. Nuestro campeón se levantó y la muerte no lo pudo retener. Y la muerte no pudo con mi capitán. Y un día nosotros clamaremos, muerte, ¿dónde está tu aguijón? Sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Y así como Cristo se levantó y le dijo a sus discípulos, yo no soy un fantasma, yo no soy un espíritu, dame de comer, porque un espíritu, un fantasma, no come. Él comió, le dieron de lo que tenían, unos peces, y él comió para prueba de todo aquel que dice que él no resucitó. Que fue un espíritu que se levantó. Él resucitó. Tenía un cuerpo que se podía tocar. Tenía las marcas de su calvario, de su crucifixión. Jesucristo resucitó. Y donde Él esté, nosotros también estaremos. Y donde Él vaya, nosotros también iremos. Y cuando Él nos levante, seremos levantados. En un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta. Porque sonará la trompeta. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos levantados para recibir al Señor en las nubes. Y allí estaremos para siempre con el Señor. Y dice más Pablo en Corintios, vamos a ser transformados.
Vamos a pasar de algo corruptible a algo incorruptible, porque lo corrupto no hereda la incorrupción. Así que así como Cristo, el primogénito de los muertos, el primero, se levantó con un cuerpo glorificado para decirnos: tú no tienes que andar en corrupción y tú vas a tener un cuerpo que no va a cojear, un cuerpo que no le va a faltar un dedo, un cuerpo que no va a tener dolor, un cuerpo que no va a sufrir, un cuerpo glorificado, porque donde yo estoy, tú vas a estar. Como yo soy, tú vas a estar conmigo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a prepararles un lugar. Padre Santo, Padre bueno, te damos las gracias, porque hemos entendido que Jesús cumplió la palabra al pie de la letra. Que no es una fábula, que no es un engaño, que se puede corroborar, porque Él lo dijo y lo cumplió. Sus discípulos lo dijeron. Ya han pasado 3 días de esto y Jesús se levantó. Jesús se levantó como lo había dicho. El testimonio de estos hombres y estas mujeres nos hablan a nosotros hoy de que Jesucristo se levantó, se levantó. Oh Padre de la gloria, gracias por esto, Señor. Padre, permite, Dios, que nosotros vivamos conforme a la vida nueva que tú nos has dado, conforme al precio que pagó Jesús y a la victoria que alcanzó Jesús para nosotros. Señor, Padre, no permitas, mi buen Dios, que nosotros no andemos, Señor, conforme a la novedad de vida. Padre, permítenos andar, porque nosotros también fuimos juntamente con Cristo crucificado. Señor, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Aquí en el arca de la fe ya no vivimos nosotros, mas vive Cristo en nosotros. Lo que vivimos ahora, Señor, lo vivimos en Jesucristo, que dio su vida por nosotros, buen Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por Jesucristo. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Cristo vive, aleluya. Yo tengo un Cristo de poder que de la tumba se levantó. Yo tengo un Cristo de poder que de la tumba se levantó. Yo tengo un Cristo de poder que de la tumba se levantó. Yo tengo un Cristo de poder que de la tumba se levantó. Se levantó, se levantó, que de la tumba se levantó. Se levantó, se levantó, que de la tumba se levantó. Yo tengo un Cristo de poder que de la tumba se levantó. Yo tengo un Cristo de poder que de la tumba se levantó. Yo tengo un Cristo de poder que de la tumba se levantó. Se levantó, se levantó, que de la tumba se levantó. Se levantó, se levantó, Que de la tumba se levantó. el Cristo que había muerto ha resucitado. Por eso es que yo lo siento aquí a mi lado. El Cristo que había muerto ha resucitado. Por eso es que yo lo siento aquí a mi lado. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde sepulcro tu victoria que no pudiste detener al Rey de Gloria? ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde sepulcro tu victoria que no pudiste detener al Rey de Gloria? El Cristo que había muerto ha resucitado. Por eso es que yo lo siento aquí a mi lado. El Cristo que había muerto ha resucitado. Por eso es que yo lo siento aquí a mi lado. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde sepulcro tu victoria que no pudiste detener al Rey de Gloria? ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde sepulcro tu victoria que no pudiste detener al Rey de Gloria? Jesucristo no está en la tumba, tampoco está en el madero. Jesucristo resucitó, ahora se encuentra en el cielo. Jesucristo no está en la tumba, tampoco está en el madero. Jesucristo resucitó, ahora se encuentra en el cielo. Desde allí ha de venir A levantar a su pueblo. desde allí ha de venir
venir a levantar a su pueblo. Hermano, tú que estás seguro que Cristo viene de nuevo, levanta tu mano al cielo y glorifica al Cordero. Hermano, tú que estás seguro que Cristo viene de nuevo, levanta tu mano al cielo y glorifica al Cordero. Desde allí ha de venir a levantar a su pueblo. Desde allí ha de venir a levantar a su pueblo. Jesucristo no está en la tumba, tampoco está en el madero. Jesucristo resucitó, ahora se encuentra en el cielo. Jesucristo no está en la tumba, tampoco está en el madero. Jesucristo resucitó, ahora se encuentra en el cielo. Desde allí ha de venir a levantar a su pueblo. Desde allí ha de venir A levantar a su pueblo. Hermano, tú que estás seguro que Cristo viene de nuevo, levanta tu mano al cielo y glorifica al Cordero. Hermano, tú que estás seguro que Cristo viene de nuevo, levanta tu mano al cielo y glorifica al Cordero. Desde allí ha de venir a levantar a su pueblo. Desde allí ha de venir A levantar a su pueblo. Desde allí ha de venir A levantar a su pueblo. Desde allí ha de venir A levantar a su pueblo. a levantar a su pueblo. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Dé ese fuerte aplauso. Mantenga ese aplauso, mantenga ese aplauso. Aleluya. Nosotros vivimos porque Él vive en nosotros. Amén. Gloria sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amados hermanos, ¿cuántos se gozaron con esa palabra? Amén. Yo he asistido a muchos cultos de resurrección a lo largo de estos años. Amén. Y el Señor siempre manda esa palabra fresca. Amén. Aleluya. Le pedimos al Señor que nos abra el entendimiento y que podamos entender, aleluya, que no es una religión, es una relación con nuestro Señor Jesucristo, amados hermanos. Olvídese de la religión van y vienen, pero la relación es algo personal con nuestro Señor, amén. Bueno, así que le damos gracias al Señor por este culto maravilloso, amados hermanos. Si alguno necesita oración, al final puede pasar acá, amén, algún consejo, aleluya. Pero vamos a estar orando para despedir. Padre, te damos gracias. Señor, gracias, Señor, por esta palabra tan maravillosa. Gracias por usar a la maestra y ministra, a la hermana Claudia Brasil. Señor, bendícela, bendice su casa, su familia, Señor. Padre, tú la conoces, Dios mío, síguele revelándole la palabra, Señor. Padre, ayúdanos a entenderla, Padre bueno. Bendice a cada uno de mis hermanos que están aquí presentes, mi Dios. Tú conoces la situación y su condición contigo, Señor. Su relación y esa comunión contigo, Padre. Solamente usted lo sabe, mi Dios. Lo que necesitamos que nos ayude, Señor. Ayúdanos, Señor, aquello que necesitamos mantenernos firmes, Dios mío, aleluya, Padre, con la convicción, Señor, aleluya, que tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Señor, de que tú moriste en una cruz, Señor, entregaste tu vida por nuestros pecados, Señor, nadie te la quitó, Señor, aleluya. Gracias, Padre bueno, porque nos libraste de la muerte, Dios de la gloria, Padre, en esta tarde, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, los que están presentes, aquellos que están por las redes sociales, Señor, aquellos que vamos a compartirle este mensaje, mi Dios, aleluya. Permite, Dios, que esta palabra penetre en cada corazón y en cada vida, mi Dios, Padre, que se haga, Señor, una relación, aquellos que ellos todavía no han entendido, haz que entiendan, Padre bueno, que esto es para siempre hasta que tú vengas, Señor, aleluya, Padre. En esta tarde, Señor, bendice a cada uno de las familias representadas en esta casa. Permite, Dios, que esta semana, Señor, sea una semana de victoria, Dios de la gloria, Padre, que podamos hollar serpientes y escorpiones, como dice tu palabra, Padre bueno. Ayúdanos, Señor, como lo has hecho hasta aquí, Señor. Hasta aquí podemos decir Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado. Gracias, Señor, por ese gran sacrificio, por esa gran paciencia que nos tienes, Dios de la gloria, por ese amor tan infinito que nos tiene a cada uno de nosotros, Dios mío. Padre, ayúdanos, Dios mío, aleluya, Padre. Ahora vamos a partir, llévanos con bien y permite, Dios, que el día viernes estemos aquí, Señor, para gloria y honra de tu nombre, Padre, porque tú has sido bueno y para siempre tu misericordia, Dios mío. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, amén y amén. Amados hermanos,
Dese un abrazo, salude. Si usted necesita Dale un oración, aplauso a Jesucristo. usted necesita una palabra, puede pasar adelante. Amén. Dale un aplauso fuerte a Jesucristo. Fuerte el aplauso a Jesucristo. Solamente quiero regalarle una palabra antes que se vaya. Antes que se vaya. Lucas. No lo busque, yo lo leo. Lucas capítulo 23, verso 55. Y las mujeres que habían venido con él desde ¿dónde? Galilea. Siguieron también. Vinieron con él desde Galilea. José de Arimatea, que mencionó la predicadora, pidió el cuerpo. Pero dice la Biblia que estas mujeres, en vez de decir aquí todo terminó, ya me regreso, dice, siguieron con él. Leo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vinieron al sepulcro. Y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. O sea, ellas siguieron. Y hoy Dios quiere decirle a ustedes, sigan. Ellas siguieron. Y hoy Dios quiere decirle a ustedes, sigan. Siguieron a José de Arimatea, vieron el cuerpo, vieron cómo lo envolvieron, vieron cómo lo pusieron. Y dice más la Biblia, y el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí que se separaron junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Solamente quiero decirle, iglesia, sigan. Sigan. Él venció la muerte, resucitó. Y no es para que nos quedemos postrados ni tristes. Estas mujeres desde Galilea, desde que donde él arrancó su ministerio, siguieron. Son mujeres valientes. Yo creo que en el Arca de la Fe tenemos hombres y mujeres valientes. ¿Cuánto le doy un aplauso a Jesucristo por eso? Así que solamente le digo a su iglesia, sigan, sigan y no se detengan. Bendiga a su prójimo, a su hermano, salúdale y dile, siga.